Existe amplia evidencia de que el sacrificio de niños ocurría en el antiguo Israel y esto es un hecho incomodísimo para la comunidad creyente judía o cristiana. Es por ello que hacen, como siempre, malabares con el texto, empezando por las traducciones tendenciosas, con los cuales pretenden borrar de los relatos ese pasado oscuro a ojos de los teólogos o investigadores de corte tendenciosa apologista. Pero un historiador, en el momento de estudiar los textos, no debe hacer juicio moral y debe limitarse a reconstruir los hechos históricos tal como ocurrieron, ciñéndose a la metodología de la historiografía, eso sí, apoyándose en la investigación multidisciplinar. Yo diría que la gran mayoría de los académicos no tienen ningún problema en aceptar que en el antiguo Israel o Judá sí se llevaban a cabo sacrificios de niños. A partir de aquí, la controversia es que si entre esos sacrificios los antiguos israelitas o judeitas concebían en su imaginario que el propio Yahvé exigía el holocausto, en especial de los primogénitos, o si por el contrario estas prácticas ocurrieron por sincretismo en el culto a otros dioses, cometiendo así una abominación a ojos de Yahvé. Y es aquí donde se hacen presente los malabares retóricos de los investigadores quienes niegan tal posibilidad. Como veremos, ya en los propios textos bíblicos se recurre a estos artificios para negar ese pasado abominable ante los ojos de las escuelas teológicas antiguas, dígase por ejemplo la escuela deuteronomista. Quizás en el imaginario colectivo se ha asentado la figura de Moloch como deidad perversa por excelencia a la que se le entregaban en holocausto los propios infantes. En el texto hebreo consonántico, es decir, sin la presencia de signos que indican la vocalización, como ocurre con todas las lenguas semitas antiguas, la palabra traducida como Moloch, pero leída como Molech en el texto masorético, se escribe con las consonantes Mem, Lamed y Kaf Sofit. Resulta que la palabra rey en hebreo se escribe igual, Mem, Lamed y Kaf Sofit. ¿Es posible que se confundieron por manos correctoras deliberadamente estas dos palabras cuando se fijó el texto con las vocales? Recordemos que el texto vocalizado no aparece hasta el siglo VII de la mano de los masoretas y no cabe duda que el cambio de sentido de una palabra según la vocalización se puede hacer intencionadamente. Estudiaremos este asunto a lo largo de la exposición del directo en el que estoy trabajando para mi canal YouTube. Como ya dijimos, independientemente del porqué del culto de los sacrificios, es decir, si se debió a la asunción de prácticas extranjeras o si formó parte de su propio legado, el hecho es que los sacrificios se llevaron a cabo. Igualmente es un hecho que en un momento dado de la historia de Israel o Judá este culto se prohibió. Esta supresión parece ser que se dio como muy pronto con la reforma de Josías, aunque yo personalmente tengo mis reservas y quizás la prohibición ocurrió más tarde. Así queda reflejado en el libro de los Reyes, donde se enumera una lista de reformas teológicas que introduce Josías violentamente, como por ejemplo la destrucción de santuarios fuera del templo de Jerusalén, entre otras. Y el texto dice: y profanó el Tofet que está en el valle de Ben Hinnom para que nadie hiciera pasar a su hijo o a su hija por el fuego a Molech. Para ser cautelosos, debemos recalcar que la vocalización Molech es muy probablemente arbitraria y tendenciosa, por lo que dejemos de momento la traducción como pasar a su hijo o a su hija a Mem, Lamed, Kaf, Sofit. El término vocalizado en el texto masorético es como mínimo ambiguo. Veremos en el próximo directo si realmente se trató de un dios extranjero. Siguiendo pues este texto, al menos este tipo de sacrificio humano fue prohibido por Josías. En líneas generales, y atendiéndonos a los textos bíblicos, podemos decir que el rito Lam, Mem, Lamed, Kaf, Sofit implica el sacrificio de los hijos propios en un lugar de culto llamado Tofet, pasando al infante por el fuego. Harina de otro costal será identificar desde la crítica literaria y la filología qué es lo que realmente quiere decir lo que quizás arbitrariamente se vocalizó como Lam Molech. Eso lo trataremos en el directo que os anuncio que podréis ver próximamente en mi canal YouTube Dragon 666. La noción de que el destinatario de estos sacrificios fue una divinidad de nombre Moloch la encontramos ya en la Septuaginta, aunque la traducción es confusa ya que en ocasiones se traduce como nombre propio, por ejemplo en Amós,
y en ocasiones como un título, por ejemplo, gobernante en Levítico o como rey en Jeremías. En base a estas vocalizaciones y estas traducciones antiguas es que la Academia tradicionalmente entendió que se tratase de un ritual de sacrificios de infantes dedicados a una divinidad de nombre Moloch. Sin embargo, los estudios más modernos han ido cuestionando que haya existido nunca un dios de nombre Moloch al que hayan venerado los israelitas. Los trazos más arcaicos apuntan a que este ritual era dedicado al propio Yahvé como Melech, rey de Israel. Será pues el propósito de un próximo directo en mi canal YouTube Triangular 666 presentar la investigación académica más reciente y sus argumentos que pretenden aclarar qué es lo que realmente supuso el culto pasar a fuego Lam, Mem, Lamet, Kaf, Sofit. Aprovecho para agradecer a quienes han empezado a apoyar mi trabajo en YouTube mediante donaciones monetarias en PayPal o Patreon, tal como ha hecho Pablo. Mi más sincero agradecimiento por considerar este esfuerzo que pretende llevar a la gente común la investigación que tiene lugar en la Academia. Os espero pronto en mi canal YouTube Triangular 666.